Durante décadas, en México el dinero público ha cambiado de manos, pero casi nunca de responsables. Miles de millones de pesos destinados a hospitales, escuelas y seguridad terminaron desviados a empresas fantasma, contratos inflados y cuentas privadas, mientras la factura se quedó en manos de la ciudadanía. En este video vamos a recorrer los escándalos más polémicos de desvío de recursos públicos en México, su forma de operar, quiénes se beneficiaron, y por qué a pesar de todo, el saqueo sigue repitiéndose sexenio tras sexenio. El FOBAPROA. El Fondo Bancario de Protección al Ahorro no fue solo un rescate financiero, fue una transferencia masiva de recursos públicos a favor de bancos y grandes grupos económicos, realizada con opacidad y sin castigo para los responsables. A casi 3 décadas de la crisis de 1994, sus efectos siguen drenando el presupuesto nacional y representan uno de los episodios más cuestionados del manejo del dinero público en México. Lo que en 1995 fue vendido por el entonces presidente Ernesto Zedillo como una medida urgente para contener la crisis bancaria, se ha convertido en un lastre fiscal de proporciones históricas. El FOBAPROA, que transformó deuda privada de la banca en deuda pública, ha costado a México más de 2 billones de pesos únicamente en intereses, y continúa vigente sin una fecha clara de término. Entre los bancos beneficiados se encontraron Banamex, Bancomer, Serfín, Banorte, Vital, Inverlat y Santander, varios de los cuales habían sido privatizados pocos años antes. Tras el rescate, muchos fueron saneados con recursos públicos y posteriormente vendidos a capital extranjero, consolidando ganancias privadas después de socializar las pérdidas. Mientras tanto, millones de familias mexicanas absorbieron el costo mediante recortes presupuestales, impuestos y décadas de pagos de deuda. En 1999, el Congreso, con votos del PRI y el PAN, aprobó convertir el FOBAPROA en deuda pública a través del IPAB, legalizando un esquema que ya había comprometido las finanzas nacionales. Lejos de desaparecer, la deuda original sigue viva. Al cierre de 2024, el saldo pendiente aún supera 1.159.000 millones de pesos, de los cuales más de 1.1 billones corresponden a pasivos administrados por el IPAB. García Luna. El saqueo desde la seguridad pública. El caso de Genaro García Luna representa uno de los episodios más graves de corrupción en la historia moderna de México. Un funcionario encargado de la seguridad nacional que desde la cúspide del poder, desvió recursos públicos por miles de millones de pesos mientras colaboraba con el crimen organizado. Durante su gestión como secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, dependencias bajo su control asignaron contratos por al menos 2.500 a 3.000 millones de pesos a empresas vinculadas a su red familiar y de colaboradores cercanos. Entre ellas destacó el conglomerado Numbab, integrado por compañías sin experiencia suficiente que recibieron adjudicaciones directas para servicios de inteligencia, tecnología y seguridad penitenciaria. Las investigaciones financieras revelaron que estos contratos estaban inflados, mal ejecutados o simplemente simulados, permitiendo el desvío sistemático de recursos del erario. Dinero destinado al combate al narcotráfico terminó financiando empresas fachada, propiedades de lujo y cuentas en el extranjero, mientras el país enfrentaba una escalada de violencia sin precedentes. En el juicio celebrado en Estados Unidos, fiscales demostraron que García Luna utilizó su cargo para enriquecerse ilícitamente, recibiendo sobornos millonarios y protegiendo a organizaciones criminales. Pese a la magnitud del desfalco, durante años el esquema operó sin freno, con auditorías débiles y una ausencia total de consecuencias políticas inmediatas. Javier Duarte y el saqueo de Veracruz. El caso de Javier Duarte de Ochoa en Veracruz quedó marcado como otro de los episodios más graves de desvío de recursos públicos en la historia de México. Bajo su administración, el Estado fue sometido a un saqueo sistemático del erario, mientras servicios básicos colapsaban y la deuda pública se disparaba. De acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, durante el sexenio de Duarte se desviaron decenas de miles de millones de pesos, con cifras que distintas investigaciones han situado por encima de los 60.000 millones. Los recursos fueron sustraídos mediante empresas fantasma, contratos simulados, prestanombres y triangulación de fondos públicos. Uno de los esquemas más documentados consistió en la creación de más de 100 empresas fantasma, que recibieron contratos millonarios sin contar con infraestructura, personal ni capacidad operativa. Estas compañías sirvieron como vehículos para desviar recursos destinados a salud, educación, obra pública y programas sociales,
sectores que quedaron devastados. El escándalo alcanzó un punto crítico cuando se comprobó la compra de medicamentos falsos para el cáncer, un hecho que simbolizó el grado extremo de corrupción y negligencia criminal del gobierno estatal. Paralelamente, la deuda pública de Veracruz se triplicó, pasando de aproximadamente 21.000 millones de pesos a más de 45.000 millones, sin que existiera evidencia de obras o mejoras que justificaran ese endeudamiento. En 2018, Javier Duarte fue sentenciado a 9 años de prisión por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, tras admitir haber utilizado prestanombres para ocultar propiedades y recursos ilícitos. Sin embargo, la condena fue duramente criticada por ser desproporcionada frente al daño causado. La estafa maestra. El escándalo de la estafa maestra no solo reveló un esquema sofisticado de desvío de recursos públicos, sino que expuso con crudeza la complicidad institucional, la debilidad del Estado y la persistente impunidad en la administración pública mexicana. La investigación periodística publicada en 2017 documentó cómo dependencias federales, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, utilizaron a universidades públicas como intermediarias para transferir recursos a empresas fantasma, simulando la prestación de servicios que nunca se realizaron. El mecanismo permitió evadir licitaciones y controles, normalizando el saqueo desde dentro del propio aparato gubernamental. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, el monto del desvío superó los 7.000 millones de pesos. Las irregularidades no fueron aisladas ni accidentales, se repitieron durante años, con observaciones reiteradas de la Auditoría Superior que fueron ignoradas sistemáticamente por los funcionarios responsables. El caso de Rosario Robles, exsecretaria de Sedesol y Sedatu, se convirtió en el rostro público del escándalo. Sin embargo, su procesamiento por omisión evidenció una constante en los casos de corrupción en México. Los niveles más altos de decisión política rara vez enfrentan consecuencias proporcionales al daño causado, mientras que las redes financieras y administrativas detrás del fraude permanecen en gran medida intactas. Más allá de los nombres propios, la estafa maestra puso en evidencia un sistema que permitió el desvío de recursos destinados a combatir la pobreza y el rezago social, sin que existieran mecanismos eficaces de prevención, sanción o recuperación del dinero. Años después, la mayor parte de los recursos no ha sido recuperada, y muchas de las empresas involucradas desaparecieron sin dejar rastro. Odebrecht. El caso Odebrecht no fue un simple escándalo de sobornos, fue una operación de corrupción de Estado, diseñada para desviar recursos públicos, comprar decisiones políticas y garantizar contratos multimillonarios a una empresa extranjera a costa del patrimonio nacional. Entre 2010 y 2014, la constructora brasileña admitió haber pagado más de $10 millones en sobornos a funcionarios mexicanos para asegurar contratos con petróleos mexicanos. El dinero salió, directa o indirectamente del erario, y fue canalizado mediante empresas fantasma y cuentas en el extranjero, en un mecanismo deliberado para ocultar su origen ilícito. El eje central del caso fue Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, acusado de recibir sobornos a cambio de otorgar contratos inflados y de baja rentabilidad. Las investigaciones señalaron que parte de esos recursos se utilizaron no solo para beneficio personal, sino para financiar campañas políticas y comprar votos legislativos. Los contratos otorgados a Odebrecht, especialmente en refinerías como Tula, Salamanca y Minatitlán, se tradujeron en obras inconclusas, sobrecostos y pérdidas millonarias para Pemex. A diferencia de otros países de América Latina, donde expresidentes y altos funcionarios fueron condenados, en México el caso Odebrecht avanzó con lentitud, opacidad y decisiones judiciales cuestionables. La empresa confesó sus delitos a nivel internacional, pero en territorio mexicano las sanciones fueron mínimas y los responsables políticos de alto nivel permanecieron intocados. Segalmex. El caso de seguridad alimentaria mexicana reveló un manejo irregular de miles de millones de pesos destinados a garantizar el abasto de alimentos a la población más vulnerable del país. Segalmex fue creado en 2019 como un organismo estratégico para combatir la pobreza alimentaria, integrando a Diconsa y Liconsa. Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación detectó graves irregularidades financieras, incluyendo contratos inflados, pagos sin comprobación, compras a sobreprecio, simulación de operaciones y uso indebido de recursos públicos. De acuerdo con los informes oficiales,
El monto observado por presunto desvío superó los miles de millones de pesos, convirtiendo el caso en uno de los más costosos para el erario en los últimos años. Se señalaron deficiencias severas en los controles internos y una administración incapaz de justificar el destino de los recursos asignados. En las investigaciones han salido a la luz nombres de exfuncionarios públicos, directivos y particulares, muchos de los cuales han sido vinculados a proceso o detenidos por su presunta participación en irregularidades y fraude. A pesar de tratarse de un programa prioritario del gobierno federal, las alertas emitidas por los órganos fiscalizadores no fueron atendidas de manera oportuna. A varios años de que se detectaran las primeras irregularidades, Segalmex se mantiene como un símbolo de las fallas estructurales del Estado para prevenir el desvío de recursos y sancionar de manera ejemplar a los responsables, en un país donde la corrupción sigue teniendo un alto costo social. Huachicol fiscal. A diferencia del robo de combustible en ductos, el llamado huachicol fiscal opera sin perforaciones visibles, pero con un impacto significativo en las finanzas públicas. Se trata de un esquema de evasión que consiste en importar gasolinas y diésel, sin pagar los impuestos correspondientes o declararlos como otros productos para reducir la carga tributaria. Se consolidó como una de las principales preocupaciones del gobierno federal en materia de recaudación a partir de 2022, durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Para el año 2024, estimaciones de la consultora Petrointelligence calculan que este fenómeno significó pérdidas por cerca de 177.170 millones de pesos, equivalentes a aproximadamente 485 millones de pesos diarios de ingresos que dejó de percibir la Federación. En 2023 y 2024, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó sobre aseguramientos de buques, pipas y cargamentos de hidrocarburos presuntamente introducidos al país mediante declaraciones falsas en aduanas, como aceites o aditivos industriales. Las indagatorias apuntan a una estructura mayor donde mandos navales, verificadores aduanales y operadores de puertos habrían participado en la manipulación de cargas, documentación y fiscalización para introducir combustible con evasión de impuestos, aunque no todos los nombres han sido plenamente difundidos por las autoridades. El huachicol fiscal revela una dimensión menos visible del mercado ilícito de combustibles en México, aquella que no perfora ductos, pero sí perfora la hacienda pública. Estos no fueron errores ni casos aislados, fueron robos desde el poder. Miles de millones desviados, responsables señalados y casi siempre ninguna consecuencia real. Si este video te ha gustado, no olvides dejar un like y suscribirte. Hasta la próxima.